claro. No, justo estábamos hablando de eso, de que aquí las tecnologías de las estrategias ya avanzadas, así los queremos para sus presentaciones también de pitch, ¿eh? Em, Pues nada más decirles que la sesión de hoy, como para retomar un poquito lo que estuvimos la vez pasada, que era más enfocado a la parte comercial, pues identificamos que, digamos, que nos vamos a ir como a dar un poquito esta visión más general de esta ruta, ¿no? Esta hoja de ruta, porque a veces podemos estar enfocados en el embudo desde la parte comercial. No es necesariamente un tema de un proceso comercial, sino como decíamos con Álvaro, es como entender a lo mejor este paso atrás, ¿no? Entonces, nada más como darles un poquito de contexto, que la sesión de hoy va a ser un poquito de eso, de recapitular. A lo mejor para algunos esto es como muy básico, pero pues queríamos asegurarnos que quede bien claro, porque pues de ahí, digamos, si se sigue avanzando y como dar un poquito el disclaimer, ¿no? Que la idea no es justamente, Fernando, con tu pregunta la otra vez, no es decirles, bueno, no se trata de empezar de cero, ¿no? También como dar contexto que a lo mejor muchos de ustedes, es algo que hemos identificado, pueden estar en una etapa más avanzada de crecimiento como empresa, pero en temas de proyecto, específicamente con región plateada, que a lo mejor vieron una oportunidad, es un nuevo nicho, están en una etapa a lo mejor más, no tanto en la parte comercial, sino en etapa a lo mejor de validación, en una etapa más, digamos, temprana, ¿no? Entonces, queremos como poner eso un poquito en contexto para que ustedes también lo puedan tener muy en claro y saber cuáles son estos pasos a seguir y cómo es que se ve una ruta comercial y pues obviamente también Kiltro son expertos en esto, entonces... Ahora sí, Álvaro, ya dando un poquito ese contexto, te paso la palabra para que arranquemos con este módulo 3 de la Semana de Impulso Estratégico. Buenísimo, muchas gracias Raquel. Qué bueno volver a verlo a todos y tal como ya está dando el contexto Raquel, entonces vamos a estar viendo en este taller tema de hoja de ruta comercial y cómo eso se relaciona a los diferentes elementos del desarrollo del proyecto. Entonces, la idea es que este intente les sea lo más útil posible, por lo tanto, si bien hay un contexto como más teórico, por decirlo de alguna forma, que es necesario que abordemos porque tenemos que todos estar entendiendo lo mismo, la idea es que pueda ser un aterrizaje lo más práctico posible y que desde ahí ustedes visualicen en cada uno de sus casos en qué momento están realmente de su proyecto y cuáles son los vacíos que tienen. Lo normal es que lleguemos como a una cierta etapa con ciertos vacíos, o sea, es como, a mí siempre este tema de la hoja de ruta me gusta compararlo como los niveles del colegio, ¿no? No voy a dar nivel en específico porque en cada uno de sus países se llamarán de forma diferente y tendrán diferentes categorías. Pero en todos los países, ¿no? En el colegio se va avanzando de niveles y en la mayoría de sus países también pasa que uno puede avanzar en una escala a lo mejor donde hayan 10 niveles, uno puede avanzar del nivel 1 al nivel 5 a lo mejor, o al nivel 8 y que avanzó hasta ahí, que te dejaron avanzar en el colegio básicamente, quiere decir que pudiste calificar de forma más o menos positiva en la mayoría de los aspectos. Pero no quiere decir que tengas todo completamente bien, ¿no? Puede ser que haya alguna materia en específico en donde no están bien. A lo mejor ese niño está en un nivel 8 en el colegio, pero realmente en alguna materia está en un nivel 2 porque nunca la aprendió bien. Y se empieza a transformar eso en un problema, porque luego va a esa materia, digamos que a lo mejor matemáticas, y está en el nivel 8 matemática, le están enseñando a lo mejor, no sé, ecuaciones, y ese niño todavía ni siquiera sabe sumar bien o multiplicar bien. Como va a estar en un problema, en lugar de estar logrando aprender, va a estar chocando con una muralla. Esto exactamente es lo que yo veo todos los días que pasan los proyectos, que es como tenemos vacíos importantes que nos empiezan a pasar la cuenta luego cuando queremos hacer grandes avances y es lo normal que por más que realmente a lo mejor sí estemos en un nivel superior, tengamos vacíos muy profundos que es importante que visualicemos, que lo sepamos y que trabajemos en llenarlo, que le demos
prioridad. Entonces, voy a tratar de abordar todo lo que estamos hablando desde ahí, también tratando de abordarlo desde lo que creo que es la realidad de lo que pasa en el ecosistema. En algún momento a lo mejor voy a ser un poco políticamente incorrecto, pero creo que eso es lo que realmente les puede ser útil. Así que eso solamente a modo de contexto. Ah, esperen, antes de ir a estos, quería recapitular algo de las sesiones anteriores que estuvimos viendo el proceso comercial. Entonces, ahí también por cuestiones de tiempo no alcanzamos a pasar a algo que sí era el plan original ver y que tenía que ver con la configuración de un CRM, de un embudo de ventas dentro de los software que nos ayudan a hacerle seguimiento a un embudo de ventas. Entonces, ahí solamente quiero que entiendan algo relevante, porque si no también con lo que estemos hablando de hoy creo que puede generar confusión en lo que ya vimos antes. En el taller anterior vimos entonces los diferentes elementos o pasos que tiene un proceso comercial, lo cual no es lo mismo a los pasos que tenga su embudo de ventas en cuanto a pasos prácticos, ¿vale? Puede ser que en un cierto aterrizaje de proceso de venta de su proyecto en particular, tres de estos pasos que vimos en el taller anterior se ejecuten en un solo momento. O también puede ser que cada uno tenga un momento separado. Entonces, es importante que no asimilemos una cosa a la otra. O sea, estas son como check que deberíamos hacer. En algún momento de nuestro proceso se tienen que cumplir los pasos del proceso comercial, pero no quiere decir que las acciones que se tienen que ir dando secuencialmente sean literalmente esa etapa, ¿vale? Entonces, puede ser que en muchos de los casos, lo vimos en un caso que analizamos en el taller práctico que vimos al final de ese módulo, eh, en un caso en donde el cómo se estaba haciendo un paso a nivel práctico, que era, estamos invitando a los prospectos a que nos visiten a nuestras instalaciones, y ese es el paso práctico que se configura, y a lo mejor estábamos forzando a que se hiciera algo a nivel práctico que era muy complejo y podíamos cumplir ciertas etapas del proceso comercial sin que la persona fuera. Entonces estábamos tocando a nivel práctico en la configuración de la acción. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta, esa separación entre los checks que tengo que hacer dentro del proceso y las acciones prácticas secuenciales que van a ir sucediendo. Voy a tener una reunión, voy a hacer una llamada por teléfono, voy a hacer un seguimiento, esas son acciones prácticas. En cada una de esas acciones pueden suceder más de uno de los elementos del proceso comercial. Entonces, dicho eso, vamos de lleno a lo que tenemos que ver hoy y que es el descubrimiento de la hoja de ruta de tu startup de impacto. Entonces, a mí me gusta visualizarlo también como si fuera un juego de video. Yo cuando era pequeño jugaba mucho Mario Bros. Y en Mario Bros. Teníamos esta, como, uno pasaba como de una etapa a otra donde llegaba a un mundo, ¿no? Y ese mundo tenía diferentes como diferentes etapas, diferentes actividades, y uno iba entrando y iba entonces jugando esa en específico. Entonces, yo creo que el camino de una startup es bastante similar en el sentido de que es un mundo que se está configurando y en cada uno de los momentos tengo que ir haciendo diferentes acciones. Entonces, ahí hay dos cosas que me gusta destacar de esa comparación. Porque también me acuerdo que me gustaba mucho un juego de video cuando era niño que era de unos avioncitos. Y uno iba pasando etapas y había un momento en donde si uno perdía todas las vidas, moría y tenía que partir desde el inicio del juego. En cambio, Mario Bros. Uno moría y partía del inicio de ese mundo, no volvía al inicio como si estuviera recién jugando el juego. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces jugamos el juego de desarrollo de una startup como si estuvieran jugando ese juego de avioncitos. No teníamos idea dónde estamos realmente, ni cómo fue que llegamos ahí, y por lo tanto, en el momento en que algo empieza a salir mal, tenemos que volver al inicio. Prácticamente entramos en una situación dicotómica de botamos todo el proyecto a la basura o le seguimos dando para adelante con esto, un poco casi chocando contra la muralla, vemos que estamos chocando, que no sabemos cómo salir de ese choque, y se transforma en una situación de todo o nada.
Entonces, la idea es que juguemos esto más como si fuera ese juego de Mario Bros, en donde a lo mejor en algún momento llegué a un mundo, a una etapa en donde morí, perdí, hice ciertas acciones comerciales a lo mejor y no funcionaron, me la jugué por desarrollar mi nuevo canal de adquisición haciendo publicidad en Google Ads, por ejemplo, y no funcionó. Perfecto, pero eso no significa un todo o nada, eso no debería llevar al cuestionamiento de voto mi proyecto a la basura. Significa estos elementos no están funcionando y ahí es donde tengo que cambiar. Entonces es importante que empecemos a jugar el juego de esta forma y para eso tengo que saber dónde estoy. Si no sé dónde estoy, no puedo maniobrar de esa forma. Sí, Raquel tenía la mano levantada. Sí, nada más era como para abrir la conversación antes de que empezáramos con eso, hablando como el cierre del CRM, que probablemente si hay empresas que ya estén en etapa más avanzada y podemos hacer ahí un cuestionario en el WhatsApp para ver quiénes sí estarían interesados en hacer un taller práctico, a lo mejor en este tema del CRM, ¿no, Álvaro? Como para que no se quede algo que como que se truncó, digamos, de ese proceso, pero pues sabemos que no es algo que a lo mejor es de valor para todos y dejarlo como una clínica opcional. Entonces, nada más quería como abrir ese paréntesis para que no se queden como, ay, nos hubiera gustado, pero no lo vimos, sino que ahí todavía está la opción y lo podemos hacer opcional. Entonces, ahí ya estaremos preguntando. Sí, bueno, además tenemos que ahí terminar de cuadrar las fechas para dárselas a todos, pero vamos a tener unas instancias de evaluación personal de cada proyecto, así que eso creo que va a ser de bastante valor, porque es normal también que son muchas variables las que se ponen en juego, entonces uno se marea. Y hay un momento en donde se marea, dice, ya, bueno, no quiero simplemente, ni siquiera intento ver esto porque son demasiadas variables en juego. Bueno, entonces, acá algunas cuestiones que nos tenemos que cuestionar. Como estaba diciendo, tenemos que saber en qué parte del mapa estamos y saber cuál es el mapa correcto para el desarrollo de tu proyecto. Esto del mapa correcto tiene bastantes complejidades. O sea, ustedes probablemente muchos han pasado ya por diferentes organizaciones de apoyo al emprendimiento. Y en esas diferentes organizaciones de apoyo al emprendimiento probablemente los han clasificado, le han dado un cierto diagnóstico, le han dado unas ciertas propuestas y es muy probable que hayan sido diferentes entre sí. Entonces, porque tanto a nivel teórico como práctico no hay una sola forma de hacer esto, ni está completamente resuelto, ni los expertos están totalmente de acuerdo. Pero además, el mapa depende de muchas características de su proyecto que ustedes tienen que saber. Entonces, a mí cuando alguien me hace una pregunta muy genérica, yo siempre empiezo a hacer muchas preguntas de vuelta porque la respuesta en la mayoría de los casos es un gran depende. No hay una sola respuesta única, una receta para todos. Entonces, si ustedes no conocen dónde están y cuál es el mapa correcto en el cual ustedes necesitan jugar, van a estar jugando en el mapa que otros les pongan. Y eso es peligroso, porque a veces ese mapa es muy estándar o directamente puede ser que esté hecho para otro tipo de organización que no es la de ustedes. Entonces, no se trata de que no utilicemos los recursos que están a disposición, tenemos que utilizarlos, pero tenemos que utilizarlos sabiendo nosotros lo que nosotros necesitamos. Si nosotros no nos conocemos primero que nada, es difícil que podamos maniobrar con lo que hay ahí afuera. Entonces, como lo estaba diciendo, el mundo está lleno de oportunidades para las buenas startups, sobre todo, incluso, va a ser un poco polémico que diga esto, pero hoy en día con que tengamos un proyecto que en el papel suena potente y suena coherente, la verdad, y con ayuda de IA hoy en día es bastante fácil levantar en el papel un proyecto con esas características, puedo acceder a muchas oportunidades. El problema es que no todas las oportunidades son buenas oportunidades para mi proyecto en particular. Y entonces, de eso se trata lo que quiero que reflexionen hoy de cómo navegar en la abundancia de tu propio mapa. Hoy en día yo creo que nos encontramos y para la mayoría de sus startups, si están en este programa, es porque clasifican con una serie de criterios que hoy en día los inversionistas, los programas de apoyo al emprendimiento, etcétera, buscan. Entonces, hay una gran oferta. Esto es como
Yo se lo comparo a esta abundancia como cuando uno entra a YouTube. Hoy en día, si yo quiero aprender cualquier cosa, de hecho, hace unos días yo estaba queriendo comenzar a utilizar una nueva herramienta que tiene Anthropic, la IA Cloud. Sacaron una nueva herramienta que se llama Cloud Cowork, que no la he probado todavía, pero al parecer está buenísima. Eh, y entonces me puse a ver en YouTube. Aparecieron 8.000, yo creo, videos de expertos hablando de Cloud Cowork, el curso de Cloud Cowork. Obviamente no los vi todos ni mucho menos, pero les puedo asegurar, porque pasa así con todo, de que la mitad son una basura y de la otra mitad, el que me va a servir realmente o el que me va a hablar en un nivel en el que yo puedo entender, porque a lo mejor alguien me empieza a hablar de Cloud Cowork a un nivel de programador experto, cosa que yo no soy y no voy a entender nada. Entonces, también tengo que buscar el que me hable a mi nivel, una serie de cosas para que calce mejor. Entonces, hoy en día, a nivel de información, estamos en un mundo de abundancia. Uno se puede perder en la abundancia. Antes, hace unos, no sé, 50 años atrás, el problema era el acceso. Hoy, con la abundancia, el problema es no perderse, el poder encontrar lo que uno necesita. A nivel de startup, en la actualidad yo creo que pasa algo bastante parecido. Hay una abundancia de programas, de fondos, de capacitaciones, de todo tipo de cosas de apoyo. Va a pasar lo mismo que el ejemplo que daba con YouTube. Entonces, hay algunas que directamente a lo mejor no son buenas. Y lo que me atrevería a decir que es la mayoría no van a calzar bien con lo que yo necesito, por lo que para mi proyecto va a servir más. Entonces, necesitamos nosotros poder tener un filtro de qué nos sirve. Y eso depende de dos factores. Depende de cuáles son las características de nuestra startup, o sea, hablando como de la empresa en primera persona, quién soy yo. Y luego es en el momento en el que estoy, que es lo que vamos a ver también esta parte de la etapa en la que estoy, pero también de quién soy yo. No es lo mismo si ustedes están desarrollando un proyecto más tradicional, un proyecto para cierta industria, un proyecto de base científico-tecnológica, un proyecto que se traduce en desarrollar software o un proyecto que se traduce en que hay que crear una fábrica de algunos millones de dólares de costo de inversión inicial. Hay muchas características, la verdad, que hacen bastante diferencia en quiénes son y qué es lo que necesito, por tanto. Y luego en qué momento estoy, ¿vale? Entonces, la idea es que podamos distinguir ambas cosas para así poder navegar en esto. Eh, lo que sí yo creo que es estándar a cualquier tipo de empresa es que necesitan generar dinero, y por eso el proceso comercial que vimos en el taller pasado va a ser importante para todos. La forma en que se aterrizan cada uno de sus proyectos es diferente. Cuando quieren desarrollar la etapa de prospección, el canal de adquisición más adecuado para cada uno es diferente. Eh, entonces, eso lo tenemos que saber, ¿vale? Eh, voy a ahí volver a esa parte. Pero antes de ir a la diapositiva en la que estábamos, hablar de quiénes son ustedes, ¿no? Entonces tenemos que definir cuáles son sus tiempos. Es diferente si algunos de ustedes están desarrollando esto como un proyecto en sus tiempos libres del trabajo, o están apostando y están con un trabajo de media jornada y después están con esto, o están apostando y tienen todos sus tiempos disponibles. Eso define dos cosas. Una es cuánto tiempo tenemos en el día a día, o sea, esta semana cuánto tiempo le puedo dedicar a mi proyecto, mi socio, yo, la gente con la que trabajo, cuánto tiempo le puedo dedicar y cuánto tiempo de deadline tenemos. Que el deadline es que ese, hasta cuándo tengo vida, básicamente, ¿no? Lo más probable es que si están dedicando medio tiempo a su proyecto y con el otro medio tiempo trabajando en algo y con eso, no sé, sosteniéndose, entonces tienen menos tiempo cada semana, pero tienen un deadline más alto. No estamos urgidos de que nos vamos a morir en 2 meses más. Y si al revés, también puede ser lo contrario. Entonces tenemos que maniobrar con eso. Son situaciones diferentes. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Con qué recursos cuentan? También, y cuáles son sus características, ¿no? Eso hay que asumirlo si ustedes son
unos expertos en temas, no sé, digitales, o no saben nada de temas digitales y con suerte saben utilizar un computador. No hay una opción que esté bien o mal. Para diferentes cosas nos van a facilitar estas características mejor las cosas. Eh, Trabajando con una fundadora hace un tiempo, ella tenía un proyecto que era viable, que ya tenía ciertas ventas, pero que no lograba estabilizar esas ventas. Y bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta que fue la de las cosas más simples de mover y que generó diferencia fue mm, el minuto de asumir que ella era pésima haciendo cosas administrativas y que era pésima haciendo seguimiento de cliente y una serie de acciones que son fundamentales de hacer y que son muy simples de hacer, pero que al final del día ella no las hacía o las hacía mal. Entonces fue asumir eso, que era lógico decir, bueno, tú hazlo, estamos en esta etapa inicial del proyecto, deberías hacerlo tú, y asumir que ella no tenía esas habilidades y sumar a alguien con ciertas condiciones que fueran asumibles por el proyecto eh, para que hiciera esas labores. Eso hizo un cambio brutal, porque no era un tema de, no, es que hay que inventarse la rueda, ahora este otro estrategia de adquisición. Era un tema de que había que hacer lo que había que hacer y la fundadora no tenía las características adecuadas para hacerlo. Y eso no la hace una mala fundadora. Ningún fundador tiene todo. En esto, como uno tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de legal, tiene que saber de desarrollo de productos, tiene que saber de demasiadas cosas que es literalmente imposible que sepan de todo y sobre todo es literalmente imposible que sean buenos en todo. Entonces también tenemos que asumir quiénes son. Eh, entonces, eh, bueno, aquí solamente dar la advertencia, esto ya se relaciona a lo que ya vimos, pero ¿por qué van a fracasar si no asumimos estas cosas? Porque partimos de supuestos erróneos sobre el problema de sus clientes, eso en Kiltro lo vemos demasiado, o sea, no estamos entendiendo bien por qué nos van a comprar o estamos creyendo que nos van a comprar por razones que no existen directamente. Escalan demasiado pronto y ese es un tema en el que puede ser que se encuentren muchos de ustedes, que es queremos crecer, necesitamos crecer, pero hay que crecer con cuidado. Hay que crecer dando los pasos firmes. Entonces, esto no se trata de como en el casino que uno hace un all-in, así como apuesta todo. No tiene sentido que apostemos todo. O sea, en cuanto estamos apostando todo por el proyecto, sí, pero no en un paso apostamos todo. Como esa es clave. No adaptan su estrategia ni procesos según sus etapas, y esto es muy importante y lo vamos a estar viendo entre esta sección y la otra, que es como, por ejemplo, cuando estamos partiendo un proyecto, yo digo que tenemos que jugar como si fuéramos, haciendo la metáfora con el fútbol, como un equipo de barrio. Que yo no sé cómo son en sus países, pero en los países que yo he estado y en Chile al menos, los equipos de barrio son como un montón de seres que van todos detrás de la pelota. Como que ya casi que no hay posiciones, con suerte hay arquero. Pero, ¿cuál es la misión? Ir detrás de la pelota. Eso es lo que tenemos que hacer en una etapa inicial. Y hay que ir detrás de la pelota, porque básicamente la misión es mantener la pelota en movimiento, para ver si hay juego. Pero cuando estamos en una etapa posterior, cuando ya tenemos las bases de nuestro negocio y necesitamos crecer, que es la etapa en la que se encuentran muchos de ustedes, no podemos ser un equipo de fútbol de barrio, necesitamos ser un equipo de fútbol profesional que es capaz de ganar un campeonato. Ese equipo que van todos detrás de la pelota es capaz de sí jugar, pero no es capaz de ganar ningún campeonato. Entonces, necesitamos mantener posiciones, necesitamos saber bien por qué están esas posiciones, de qué se trata nuestra posición de juego, o sea, cuál es nuestro rol, qué métricas tenemos que cumplir, cuál es nuestro workflow, que es como cuál es nuestra secuencia de trabajo adecuada para que se cumplan esas metas, etcétera. Si no, básicamente vamos a fracasar en ese crecimiento. Eh, también el problema es enfocarse en métricas irrelevantes y no en las que realmente impulsan el proyecto. Y esto también tiene que ver con lo que decía antes de dejarse llevar a veces por las oportunidades que están allá afuera. Muchas de las oportunidades los van a invitar a lo mejor a métricas que son irrelevantes. Es como, eh, hace algunos días, de hecho, me llamó el fundador de un proyecto con el que trabajo de forma directa y me dijo, oh, gané me acaban de dar este premio. Y oh, felicitaciones, qué bien.
¿Y cuánto dinero es el premio? No, no hay dinero. Es como una aparición en ciertas como instancias de visibilización y el acceso inversionista. Y yo fue como, pero tú no estás buscando inversión. Y como nuestra estrategia de adquisición no se basa en la visibilización como pública, estándar, y entonces como, sea, ganaste algo, hiciste un tremendo esfuerzo por algo que básicamente no te sirve de nada, te sirve para llenar el ego nomás, de, oh, me gané esta instancia. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque tenemos muy poco tiempo para hacer cosas que son muy difíciles, entonces no podemos estar gastando el tiempo en cosas que no nos van a aportar para subir de nivel, por decirlo así, ¿vale? Eh, bueno, y un poco también no deberíamos caer en el otro extremo, ¿no? Que es como pasamos de no entender a los clientes al exceso de empatía y la falta de posicionamiento como experto, a creer que los clientes tienen todas las respuestas. O sea, el cliente tiene las bases por las cuales nosotros nos va a comprar y tenemos que entender eso y tenemos que entender cuánto le duele, porque eso nos da el precio y nos da las condiciones de venta. Pero nosotros somos los expertos, nosotros deberíamos saber cómo solucionar ese problema mejor que él. Y no es como esperar que la persona, si tú eres un médico y entonces la persona va a llegar con el diagnóstico hecho. No, eso no es normal, si no, no se necesitaría el médico. Exceso de planificación sin acción, esto pasa mucho menos que los proyectos que veo que básicamente ejecutan a tontas y a locas, pero sí a veces veo proyectos que llegan con una planificación como si fueran una empresa asentada, casi un gran corporativo y una planificación súper extensa que abarca todos los indicadores y todas las cosas que tienen que pasar de aquí a 3 años. Y eso es ridículo porque están en un contexto de incertidumbre y están aplicando una forma de planificar de una organización que no está en el mismo contexto de incertidumbre. Entonces, somos una startup. Por definición, una startup es una organización que se mueve en esta incertidumbre. Depende de la etapa en la que estén, van a estar en un contexto de mucha incertidumbre, como en una etapa inicial, hasta un contexto de una incertidumbre más reducida, pero en ningún caso son una empresa tradicional gran corporativo que sigue aplicando el modelo de negocio que le ha funcionado hace 10 años. El exceso de acción sin planificación, entonces tampoco deberíamos caer en esto de andar a tontas y a locas, como decía, y el exceso de indicadores o burocracia. Entonces, ¿cómo realizamos? O sea, dos premisas. Deberíamos buscar movimientos eficientes. Entonces, esto no se trata de hacer, de ganar por fuerza. Se trata de hacer el movimiento clave que necesito para llegar al siguiente nivel. Si puedo hacerlo con el menor esfuerzo posible, mucho mejor. Nadie te va a dar premios por haber hecho más esfuerzo. Bueno, en algunos lugares sí existe esto del premio al esfuerzo, ¿no? Pero nadie quiere el premio al esfuerzo. El premio al esfuerzo es como el premio del que perdió. Allí queremos lograr el objetivo. Entonces, el objetivo se gana en la medida que vamos realizando los movimientos adecuados y eso es apelar a la eficiencia y reducir el desgaste en cada acción que realizamos. Por lo tanto, esto se traduce en no hagan cosas excesivamente complejas porque sí. Si hay un camino A en donde logran el objetivo y es mucho más corto, más simple, te gasta menos energía, tomen el camino A que el camino B, en donde eh, desgasta mucha más energía, hacen algo mucho más complejo. ¿Por qué muchas veces el fundador toma la opción de hacer el camino B? Porque dice, es que en el camino B voy a tener listo esto, otro, que va a permitir que cuando esté mucho más adelante en el camino yo ya esté más preparado. Y sí, puede ser que sí, pero ahora no está allá todavía. O sea, no te prepares para cosas que todavía no han sucedido de forma excesiva, porque necesitamos dar el siguiente paso, ¿vale? Y los modelos simples son los mejores. Esto así como premisa básica y la mejor prueba del mundo, yo siento, siempre la doy, es como WhatsApp que destruyó a todas las empresas que hacían lo mismo anteriores con una solución que básicamente a nivel de UX era pésima, pero a nivel de la propuesta de valor era
era lo que los usuarios querían, que era simpleza para agregar contactos y la solución fue relacionarlo al número de teléfono, ¿no? Entonces, tienen que tener clara su propuesta de valor. Y cuando los proyectos se saltan etapas, la propuesta de valor a veces suele estar media difusa, que vendemos al final una tecnología, vendemos, em, eh, vendemos, no sé, a lo mejor ustedes desarrollaron un aparato que permite que una persona mayor, si se cae, llegue una alerta para los familiares o autoridades o qué sé yo quién. Y entonces vendemos un aparato, no sé, la pulsera, el collar, la gorra con alerta y que tiene IA y diferencia. Ya, buenísimo que haga todo eso, pero ¿cuál es tu propuesta de valor? Tu propuesta de valor es que el familiar, si le va a vender al familiar, eh, viva más tranquilo, sabiendo que va a poder saber si su familiar tuvo un accidente porque está solo. Esa es tu propuesta de valor. ¿Cómo mejor solucionar esa propuesta de valor a la persona al final del día? Lo que le importa es tener esa tranquilidad, no le importa si tu solución tiene inteligencia artificial y hace no sé cuántas cosas más. Entonces, genial si lo haces, genial si lograste todas esas características técnicas, porque probablemente eso te haga más competitivo frente a otras opciones. No es que no digo que eso esté mal, pero ten claro cuál es tu propuesta de valor, porque si no, no sabemos por qué estamos vendiendo y eso provoca muchos problemas. De hecho, trabajando con una fundadora de un proyecto que tiene que ver con restaurantes hace poco, ella ya tenía cientos de clientes, pero estaba estancada en el crecimiento. Y nos dimos cuenta de que básicamente su estrategia de venta era mostrar todas las características técnicas de su software. El software era innovador, pero tampoco tan innovador como para que las personas no fueran capaces de entenderlo más o menos por sí mismos. Y por lo tanto, los que le compraban eran su early adopter, es decir, como los que tienen más disposición a comprar. Y por eso le estaba costando crecer, porque básicamente no estaba transmitiendo ninguna propuesta de valor. Estaba poniendo en juego una solución técnica y parte de sus prospectos de clientes alcanzaban a entender y ellos compraban, pero otra parte del mercado no la entendía tan simple. Entonces, no le estábamos diciendo en qué realmente le íbamos a ayudar, que en ese caso era ahorrar tiempo. Estábamos hablando un montón de cosas, pero en ninguna parte estábamos diciendo, deja de perder tiempo. Vale, entonces, ¿y cuál es tu motivación para aprender? Aquí tienen que ver con quiénes son ustedes. Si ustedes me dicen que su motivación para emprender es trabajar menos, eso es una variable importante a tener considerada para ver cómo configuramos las cosas y cuál es el mapa en el que tienen que jugar. Si, por ejemplo, si quieren trabajar menos, no hagan el camino de startup y de valorización. Los fundadores de startup que se transformen en un unicornio, lo que menos hacen es trabajar menos, ¿no? Si ustedes quieren ganar mucho dinero y quieren volverse multimillonarios, hagan el camino de iteración constante y encuentren el problema más doloroso y probablemente, siempre digo, si te quieres ser millonario, trata de, porque es un juego de probabilidades, puedes convertirte en el próximo Mark Zuckerberg, sí, pero la probabilidad es muy baja. Donde tienes probabilidades más altas es si haces algo relativamente menos innovador, de una innovación incremental en mercados que tengan una alta demanda, mejora algunas características y te quedas con parte de la cuota del mercado que ya está. Si tu motivación es generar un impacto porque, no sé, tienes un familiar que está en silla de ruedas y te has dado cuenta de su dificultad y tú quieres cambiar la situación de las personas que están en silla de ruedas, entonces el mapa es diferente porque necesitamos jugárnosla sí o sí más allá de qué tan negocio sea, por lograr cambiar esa situación y poder cambiarla en una forma que sea sustentable económicamente. Eh, pero a lo mejor eso no va a ser el camino de mayor rentabilidad. Eso tenemos que saber muy bien a qué estamos jugando y que nuestros socios, y con socios no solamente me refiero a literalmente sus socios, los que lo acompañan todos los días, sino también los inversionistas, también las organizaciones que lo apoyen, también en ciertos sentidos en sus socios, también estén alineados con eso, porque si no, a lo mejor suman un inversionista que lo único que quiere es ganar dinero y los va a empujar a hacer cosas que no calzan con la motivación de ustedes.
Entonces es muy importante que sepamos la motivación. ¿Buscan resolver un problema social o ambiental? Bueno, esto en el caso de ustedes todos de alguna manera tienen ese impacto. Ahí la forma de llevar a cabo las acciones, sobre todo iniciales, es muy importante, porque necesitamos que ese impacto se logre y para eso necesitamos conocer muy bien el fenómeno que estamos tratando de abordar, ¿vale? Deberíamos ser expertos en eso. Esto tiene más particularidades, pero no me quiero desviar aquí de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el nivel de innovación de tu proyecto? Ya, esto sí que no es tan difícil de entender y es muy importante cuando hago esta pregunta. Los fundadores suelen haber como respuestas muy poco coherentes. Es realmente porque muchas de estas preguntas ustedes las responden cuando llenan formularios de postulación a fondo, a diferentes cosas. Y el problema de responderla en esa instancia es que claramente están respondiendo medios condicionados por lo que creen que la contraparte quiere escuchar. Entonces aquí yo los estoy invitando a responderse esto para sí mismos con honestidad, ¿no? Más allá de lo que una contraparte quiera escuchar. Y en este tipo de otras instancias suele ser que el parecer más innovador es algo positivo. La verdad, el ser más innovador, claro, tiene su gracia, pero también supone mucho más riesgo. Mientras más innovador sea un proyecto, más incertidumbre y riesgo están confrontados, probablemente más largo va a ser el camino hasta llegar al nivel de rentabilidad y más disciplina va a requerir. Un proyecto que es menos innovador y está en una industria o mercado que ya existe, que está probado, es menos complejo de llevar a cabo, básicamente. Por lo tanto, en cierto sentido, es mejor ser menos innovador, pero es como, ya, yo estoy innovando en que hay otros allá afuera, que hay una industria que presta servicios para las personas mayores y yo estoy innovando en que ahorro costos porque en lugar de tener personas que revisan, no sé, el sistema, porque ustedes a lo mejor tienen cámaras de seguridad y no sé qué, bueno, hay una industria de seguridad y que ya a lo mejor tiene propuestas para las personas mayores y para ver lo que pasa en sus casas. Y en lugar ustedes de tener un equipo de personas que está viendo esas cámaras de seguridad, tienen una inteligencia artificial que revisa eso y todo y genera los mismos resultados mejores que personas. Tu innovación es en la solución, pero no en la solución que recibe el cliente final. Y por lo tanto, esa solución les permite ser más rentables, poder ofrecer a lo mejor menores precios y tener mayores niveles de rentabilidad. Perfecto, buenísimo. Eso, de hecho, la probabilidad de éxito es bastante alta. Lo que deberían saber es muy bien cómo ya funciona la otra industria, cómo lo hace su competencia, eh, cuáles son los procesos de venta de los líderes del mercado y todo. Porque nos deberíamos comparar contra esos, tomar todo lo bueno que ellos tienen y estamos introduciendo un factor de mejora. Ahora, si ustedes están metiendo al mercado algo que ni siquiera sabemos contra quién compararlo, que no existe una industria, que si le explicamos, intentamos explicar a alguien qué es lo que hacemos, es difícil de que lo entienda porque es demasiado nuevo. Entonces estamos en un nivel de innovación bastante alto y tenemos que saber que tenemos que llevar una hoja de ruta o un camino un poco más complejo. Y ahí, por ejemplo, en el caso anterior que estaba dando, una de las primeras acciones que yo le recomendaría a la persona es si te estás metiendo en esto, o sea, tienes que saber todo de esa industria, tienes que saber todo respecto a cómo trabajan los otros que ya están acá y que ya están teniendo éxito. Si estás introduciendo algo sumamente innovador, es contraproducente ponerse a ver la competencia en un inicio, porque la mayoría de las veces se terminan comparando con una competencia que al final del día no termina siendo su competencia, porque cuando logran aprender quién realmente les va a comprar, por qué, depurar el segmento y todo, resulta que la comparativa no es la misma porque muchas veces partimos desde la comparativa técnica y nuestra comparativa no tiene que ser técnica, nuestra comparativa tiene que ser funcional. O sea, si nuestra propuesta de valor es vive tranquilo porque vas a saber si a tu familiar mayor que está lejos le va a pasar algo, igual tu competencia a lo mejor el vecino que va a ver a la persona mayor todos los días y te puede avisar si es que le pasó algo o el servicio de seguridad o muchas otras opciones que no tienen absolutamente nada que ver con la tecnología que tú estás desarrollando. Eh, y bueno, ¿de cuántos recursos dispongo? Ya, esto es muy importante porque
cuando ya juntamos las piezas del rompecabezas y sobre todo si están en etapa de crecimiento, hay que ser muy realista con cuántos recursos disponemos en cuanto a dinero, tiempo, habilidades para tratar de configurar nuestro desarrollo de una forma que lo haga más lograble dentro de lo que tenemos. Eh, entonces, hace unos días también estaba conversando con un proyecto que están desarrollando, bueno, es técnicamente complejo de explicar, pero básicamente son una biomasa, una especie de leña, pero que no es exactamente leña, que no genera los otros residuos y sirve para la industria del hidrógeno verde, una serie de cosas que son muy innovadoras y que hoy en día por la industria del hidrógeno verde tienen mucha demanda. Eh, pero entonces estamos en una etapa ya de que tienen los clientes, está toda la configuración inicial, están realmente en una etapa de crecimiento y me estaban diciendo, no, es que vamos a invertir $250.000 en una planta para poder hacer el primer prototipo que ya lo vendamos en el mercado, pero este prototipo no tiene todas las condiciones financieras para que sea totalmente rentable. Entonces, una vez que hayamos estabilizado eso, pero con eso no vamos a estar ganando del todo dinero, vamos a tener que levantar $2 millones para la construcción de la fábrica definitiva. Y es como, hay algo raro en todo esto. Como te vayas a gastar $250.000 que no tienes para hacer una especie de prueba de concepto que no te permite del todo rentabilidad y tienes que llegar al otro paso. O sea, no estamos siendo coherentes con los recursos de los que disponemos. Entonces, la mayoría de sus proyectos les aseguro que puede plantearse como un producto, como un servicio. Ustedes a lo mejor lo venden como producto y podríamos perfectamente transformarlo en un servicio. O es un servicio y podríamos transformarlo en un producto. Y podrían trabajar bajo una estructura de costos variables o una estructura de costos fija, en donde la gente gana más por comisiones si es variable, donde no tenemos equipo, o donde nos hacemos de un gran equipo. No existe una única manera de hacerlo que sea la correcta. Existen múltiples y tenemos que saber cuál es la más adecuada de forma realista para que mm, no alcancen los recursos para jugar el juego eh, al mayor largo plazo posible, ¿vale? Y también esto incluye el tema de qué juegos están jugando en el sentido, esto apenas lo voy a pronunciar porque daba una conversación completa, un taller completo, de si quieren ser una startup y jugar la lógica de valorización de la empresa o quieren jugar a un juego de empresa tradicional en donde ustedes y los inversionistas ganan por retiro de utilidades. En una startup nadie gana por retiro de utilidades porque nunca se retiran utilidades y todo se reinvierte y el juego es que en algún minuto se vendan las acciones. Como tienen que saber qué juego están jugando. Eso básicamente condiciona qué tipo de inversionistas, por ejemplo, podrían conseguir. Lo peor es cuando, sin tener esa decisión clara, te metes en el juego equivocado. Y después quieres retirar utilidades y te dicen cómo retirar utilidades. No, pues sí, no, no podéis. Eso es una situación muy compleja. Bueno, vamos a ir ya. Todo esto tiene que ver con el quién soy. Ahora vamos a ir a la etapa en donde estoy, que es donde creo que se generan más confusiones. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? ¿Tiene sentido? Sí, sí, no. Ah, Roberto Navarro, te veía haciendo ahí cara delante. ¿Tiene sentido? Tiene el sentido, sí. Ahorita donde quiero cuadrar para lo que dices dónde estoy es precisamente construir el mapa, ¿no? O sea, saber en qué mapas estoy. Ujú. O sea, esa es como que esta parte del rompecabezas que estás hablando, pues necesito saber ahora una evaluación interna de dónde estoy parado con todo esto que me acabas de decir, porque nosotros vamos a una etapa muy avanzada, hemos quizás invertido más de lo que hemos recuperado, quemamos los barcos, estamos haciendo muchas cosas y generando muchas alternativas de proyecto. eh, Somos innovadores, estamos en una etapa muy temprana en el mercado de insectos, de proteína alternativa a base de insectos. O sea, tenemos muchos en contras, pero creemos y sabemos que vamos en el camino
que nos hace falta mucho por recorrer. Entonces hay muchas cosas para armar, ¿no? Todavía. Buenísimo. Ahí, por ejemplo, en tu caso, el nivel de innovación para reconocerme cómo me defino, porque todo el mundo dice, somos innovadores, somos bastante innovadores. Pero el nivel de innovación, esto daría para un taller por sí solo, pero es como, no tiene del todo que ver con no se trata de qué tan llamativo eres, que a veces como que asociamos la innovación con eso, sino con las condicionantes del mercado al que estamos entrando. Entonces, ustedes, yo hasta donde tengo entendido, desarrollan han desarrollado una suerte de snack, ¿no? Un alimento, ¿no? No, estamos desarrollando en este momento un suplemento No. a base de proteína de insecto. ¿Y por qué? Porque mi inicio hace más de 5 años fue una necesidad de las Naciones Unidas de buscar fuentes alternas de proteína y dijimos, encontramos una línea, una beta interesante en los insectos y dijimos, caminemos por ahí, pensando que la industria alimenticia, que es la que tiene que generar los alimentos para la comunidad o para el planeta, y buscaría esta alternativa, lo cual negativo es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que buscaba, sí, una fuente alternativa de proteína para alimentar al crecimiento poblacional, pero el mercado lo que estaba buscando en ese momento, o la parte del inicio de la ola, estaba basado en proteína vegetal. Y Ujú, hoy lo fuerte de la proteína alternativa, la parte alta, es esa proteína vegetal, donde están complementando dietas o generando alimentos a partir de esa proteína vegetal. Y ujú, nosotros llegamos en la parte baja, o en el inicio de la ola, atacando la industria, el B2B, no encontramos un eco y obviamente requeríamos seguir creciendo y para ese crecimiento necesitábamos una atracción. Esa atracción nos hizo Una pensar. pregunta rápida. La gracia de la proteína en base a insectos es que supongo que es al final del día más barata de producir, que estaría más disponible, ¿no? No, realmente el costo de producción es, me río, yo ahorita te digo el por qué me río, pero no, sigue siendo, tiene un costo un poco más elevado en un arranque. Y me río porque cuando nosotros iniciamos nuestro costeo era 3 veces mayor al precio del mercado de proteínas comparativas. Si en Ujú, el mercado que estaba 1,000, yo tenía costos de 3,000, ¿ok? ujú, Porque realmente los costos eran muy altos en cuestiones del ciclo de vida de insecto, en el tema de la adquisición de clientes. ujú. Yo en esta semana voy a un evento con gente en una comunidad, en un pueblo de aquí de México, donde la comunidad es mayores de 50 y es Mm, un espacio donde mucha gente está retirando y vamos a un evento que nos invitaron porque ya después de 4 años nos buscan, nos dicen, oigan, es que su producto cuadra perfectamente con la necesidad de la gente mayor de una adquisición de proteína o de una ingesta de mm, proteína para la regeneración muscular, pero fue porque ya pivoteamos de un B2B a un B2C y en ujú. ese B2C primero llegamos a un mercado de mayores, de personas de 40 años, Sí. 30, fitness. Y después tuvimos que Mm, migrar a un mercado, o pivoteamos, no migramos, pivoteamos a un mm, mercado de Silver Economy, donde hoy hacemos una regeneración celular a partir del suplemento alimenticio, a partir de proteína de insecto, por las características propias que tiene el producto y el nivel de investigación que hemos venido realizando. ¿Sabes? O perfecto. sea, Entonces, buenísimo, muchas gracias ahí por todo el ejemplo. Y entonces es bueno, creo, para graficar el tema de la innovación. Claramente hay más doble clic que habría que hacer para hacer el caso bien específico, pero
pero es bueno porque lo que quiero ponerle sobre la mesa es que la innovación no tiene que ver con que el nivel de innovación no tiene que ver con que estás haciendo la proteína en base a insectos, y a lo mejor eso era algo que no se hacía antes o había muy poco. La innovación tiene que ver con el mercado donde lo estás poniendo. Entonces, si hay un mercado que, no sé, fabrica ya suplementos para personas mayores, o otro mercado en donde, no sé, tal vez lo tuyo, estoy inventando solamente, podría servir para el mercado de alimentos para mascotas, así que quieren ponerle más proteína. Y entonces hay una industria funcionando, tú estás innovando em, en un insumo, lo cual es bueno, porque eso En hace, una materia prima que claro, compite contra productos que hoy existen, que están basados en mucha química. O sea, hay ajá. una sintetización de elementos, tendría que entrar a cuestiones muy Sí, sí, técnicas, por pero eso, no, hay no, una no, sintetización. no entremos ahí más detalles porque si no podríamos ahí probablemente toda la sesión analizando el caso específico. Va a haber ese momento, va a haber el momento para el análisis individual, pero quiero poner los ejemplos porque es como que fácilmente aquí vamos a decir, la innovación entonces es que estamos haciendo proteína en base a insectos. Y sí, de alguna manera esa es la innovación, pero cuando vemos el nivel de innovación tiene que ver con la industria en la que lo estamos insertando y que esa industria ya está madura. Por ejemplo, hay una industria de suplementos para personas mayores ya grande, que ya tiene un nivel de consumo alto, que ya están entregando productos con diferentes variaciones y con un alto nivel de venta. Entonces ya es una industria madura a la cual le estamos insertando una pequeña innovación que debería responder a algo. Ese responder a algo en ningún caso puede ser que yo te fabrico la proteína en base a insectos. Es, yo fabrico la proteína en base a insectos porque esto te lo hace más barato o no, no te lo hace más barato, pero ya te da una propiedad que no te da otro tipo de proteínas. O si no sé, lo estuviéramos insertando en los alimentos para mascota, te lo hace hipoalergénico frente a otras opciones. Entonces, es como la industria tiene una cierta necesidad y yo introduzco esta innovación que satisface esa necesidad de la industria. Por lo tanto, yo la calificaría más como una innovación incremental. Y si estamos haciendo innovación incremental, lo primero que tengo que hacer es conocer, pero al revés y al derecho, la industria en la que me estoy insertando, antes de seguir metiéndome más en temas técnicos, porque ese tema técnico incluso casi que a lo mejor que nadie se entere que esto es en base a insectos, como se hace en algunas otras industrias en donde le ponen unos nombres técnicos bien particulares, pero si la gente se enterara de lo que eso significa, no comerían esas cosas o no ingerirían esos medicamentos. Es como, no sé, las salchichas, ¿no? ¿Qué está hecho la salchicha? Eso es bastante asqueroso, pero la, no te venden las salchichas diciendo que de qué está hecha la salchicha, te la venden en base a que es una salchicha nomás. Exacto, tío. Antes de que dijeras el ejemplo, te iba a decir la salchicha. Ahí está un claro ejemplo de que nadie sabe cómo está hecho y si supieran, nadie consumiría salchichas. Claro, pero por lo mismo la salchicha no puede decir en su etiqueta, su propuesta en ningún caso puede ser en base a lo que está hecha, es todo lo contrario, o sea, la hacen de eso porque así logran el nivel de costos y los tipos de sabores que buscan. Por eso está hecho en base a eso. ¿Podríamos hacer salchichas de guayú? Sí, pero sería muy caro, ¿no? Bueno, entonces, ¿de cuántos recursos dispongo? Esa parte ya la vimos. Y vamos al tema de en qué parte de la hoja de ruta estamos. Entonces, eh, acá, a ver, yo les decía, las organizaciones con las que ustedes trabajen siempre los van a clasificar. Los inversionistas también hacen este tipo de clasificaciones. Los inversionistas en general clasifican en relación a la inversión previa que hayan recibido. Las organizaciones van a clasificar, hay diferentes como modelos más estandarizados, y en base a eso puede ser que los clasifiquen. Yo les propongo esta clasificación, no es única, es cuestionable, pero a mí me hace sentido al menos para si son una startup, si hay alguien aquí que tal vez no es tan startup en el sentido de que más que solamente en el sentido de que quiera capitalizarse, que su negocio sea la capitalización, que eso es un gran tema, como decía antes. Si alguien tiene un negocio que es muy tradicional, que
de alguna manera quiere darle otro intento, otro respiro de un negocio muy tradicional, a lo mejor esto no va a ser del todo adecuado para usted, ¿vale? Esto es más pensando en lo que creo que sí son la mayoría, que tienen un nivel de innovación, que están desarrollando este juego un poco más de startup de desarrollo algo nuevo, quiero crecer lo más rápido posible y generar o rentabilidad o valorización y llegar a un negocio viable y creciente y en algún momento incluso a lo mejor dejarlo si están por la lógica de valorización, venderlo. Entonces, tenemos, abajo están ahí en azul, ¿no? La clasificación que es típica también utilizada por fondos y por otro tipo de organizaciones, que esto que lo han escuchado, ¿no? De presemilla o pre-seed, semilla, seed, temprana y en crecimiento, y algunos agregan otras opciones más adelante. ¿Vale? Entonces, tomando en cuenta esas clasificaciones, quiero que un poco veamos qué hay dentro. Nos vamos a ir metiendo en cada una de ellas. El miércoles espero que a ver si podemos profundizar en qué es lo que esto significa, porque es, por poner un ejemplo simple. Si ustedes están jugando el juego de startup, hay dos indicadores que cuando lleguen a conversar con un inversor o alguien que esté evaluando su negocio de forma seria para ver la real viabilidad del negocio y qué tan atractivo es como negocio, hay dos indicadores que son típicos, que es el costo de adquisición, el CAC, y el lifetime value, o sea, el valor del ciclo de vida del cliente, que es cuánto le genera a su cliente en todo el tiempo que permanece siendo su cliente. Si tienen una suscripción, el tiempo que dura la suscripción; si tienen un cliente de compra única, tiene que ver con la recurrencia y el ticket de venta, etcétera. Ahora, son dos indicadores sumamente importantes que deberíamos tener claro como para ya pararnos a lo mejor, por ejemplo, un inversor, para cualquiera que quiera evaluar nuestro negocio como negocio. Ahora, si estamos en una etapa semilla, que sea pre-semilla, en donde estamos en reconocimiento del cliente, validación, que voy a entrar a explicar qué es más detalle eso, es ridículo que nos pongamos a tratar de cuestionarnos eso. Va a ser, en el mejor de los casos, un gran invento, porque no tienen las bases suficientes para responder eso. Eh, o queremos trabajar como toda nuestra estructura organizacional. Si están en fase pre-semilla, ya les decía, mis recomendaciones sean un equipo de barrio, que persiguen todos la pelota. No tiene sentido ponerse a trabajar la estructura organizacional, porque todavía no tienen las bases para definir qué estructura organizacional necesitan. Queremos desarrollar nuestros canales de adquisición. Todavía no saben bien si son un B2B o un B2C. ¿Cómo vamos a desarrollar canales de adquisición de forma coherente si no sabemos qué estamos haciendo? Quieren desarrollar su estrategia de branding y sus comunicaciones a un nivel ya preciso. Como si no tenemos bien clara nuestra propuesta de valor, las comunicaciones de ese proyecto que les hablaba de antes, que tiene que ver con restaurantes, se basaban solamente en lo técnico. O sea, eran en gran parte una pérdida de dinero y tiempo, porque no estábamos comunicando la propuesta de valor, que es lo que importa en las comunicaciones. Y así suma y sigue, podríamos analizar desde el punto de vista financiero y todo, que es como, depende de la etapa en la que estamos, lo que es importante. Entonces también tienen que tener cuidado cuando a veces, si ustedes van con un mentor, de repente tienen acceso a un mentor que es experto en finanzas. Y a lo mejor les va a poner al frente que deberían desarrollar, les va a dar una serie de tareas que tienen que ver con su especialidad y que son correctas, pero puede ser que no sean correctas para la etapa en la que están, en el sentido de que no es necesario. Como volviendo al ejemplo del colegio, es como si ustedes están en el primer año y todavía no saben sumar. Como, ¿es correcto que venga alguien y les diga, bueno, así es una ecuación? Sí, es correcto, así es una ecuación. Pero no tiene sentido que ustedes se pongan a ver algo de cómo una ecuación, o sea, anda a aprender a sumar, o sea, ni siquiera tiene sentido que sepáis que existen las ecuaciones. Entonces eso, bueno, Mayram, ¿levantaste la mano? Sí, lo que pasa es que yo me perdí ya hace varios minutos, entonces
Lo que quiero saber es que cuando tú estás hablando sobre una diapositiva y no está puesta o yo no veo la diapositiva. No sé, Ah, ¿me entiendes? En mi caso, yo no veo ninguna diapositiva. Entonces, yo más o menos estoy siguiendo, pero no Mayra, sé si los demás la está. ven, ¿no? ¿No? ¿no ves atrás que está la diapositiva en Sí, la yo la parte de veo, sí. atrás de No hay Álvaro? nada, nada. María, de Dígame. pronto en la parte de arriba del Zoom te aparece una pestaña que dice reunión y otra que dice pantalla de Álvaro. Si le das clic a pantalla de Álvaro, de pronto ahí ves la presentación o te aparecen estas opciones. No, nada de eso. Y no soy tan burra, ¿eh? No, por si acaso, no es que no lo encuentro, no llego a ese nivel, pero sí no hay nada. O sea, por eso yo digo, yo le sigo porque más o menos le voy entendiendo, pero llega un momento donde ya me perdí. Mayra, lo que podemos hacer, te mando en el WhatsApp la presentación y para que la sigas desde ahí y ya te decimos en qué slide estamos para que haga Ok, match con lo que está diciendo Álvaro, porque creo perdona, que es un tema de la discúlpame. configuración de tu Zoom, que a lo mejor no estás como con el más al día, digamos, que puedas ver estas tecnologías de detrás Mm. detrás del, que la Bueno, presentación básicamente es su fondo. muchas gracias por el apoyo técnico ahí. Por un momento me preocupé y que estoy hablando y nadie ve nada. Bueno, entonces, ya la parte de reconocimiento del cliente y validación de solución. Vamos a ir a esto. Antes de ir a la explicación detallada de cada una, quiero que de verdad traten de verla con apertura de miras, porque muchas veces escuchamos este tipo de instancias, me incluyo, como con una forma media condescendiente, como, bueno, si yo ya sé dónde estoy, que ya es más de lo mismo, no tiene sentido, no sé qué. Pero la invitación es aquí a cuestionarse en el sentido de que puede ser que efectivamente ustedes estén en estabilización, en base a lo que definamos ahora con estabilización. Pero puede ser que tengan vacíos de lo anterior. Y eso es lo que también deberíamos buscar, porque esos vacíos empiezan a pasar la cuenta. El ejemplo que les da el proyecto de restaurante es un ejemplo perfecto de ello. Ellos efectivamente estaban en estabilización. Por todas partes podrían cumplir los criterios para decir están en estabilización. Pero tenían un vacío gigante que viene de aquí, de la primera etapa, porque habían tenido mucho éxito de alguna manera, pero un éxito que a veces nos pasa que como que las cosas salen muy bien, como que encajaron solas, y realmente no sabemos 100% bien por qué encajaron. Encajaron nomás y luego lo estamos utilizando. Entonces, cuando estamos en una etapa de crecimiento, eso empieza a volverse un problema, porque en esa etapa es fundamental saber por qué encajaron las cosas. Como que de repente, no sé, te llegó... bueno, un buen ejemplo. Antes de que nos conectáramos, Raquel me preguntaba por esto de que estoy con la presentación detrás y yo aparezco delante. Entonces me preguntaba cómo lo había hecho. Y yo le dije, yo nunca ocupo Zoom, siempre ocupo Meet. Entonces la verdad no sé cómo lo hice. Solo lo hice. Eh, luego volví a descubrir cómo lo hice, ¿no? Pero a niveles más complejos, como, bueno, construí una cierta cosa y me resultó y quedó bonita. Ahora construye otra que te quede igual. Eso es otra cosa. Entonces, por favor, miren con altura de mira estos para ver si dónde pueden haber vacíos. Rosa. Álvaro, hola, buen día. Solo una consulta. Ujú. Este gráfico es, no, por ejemplo, nosotros somos una empresa del tipo tradicional. ¿Parte de reconocimiento de cliente igual? ¿Por qué dices que eres una empresa de tipo tradicional? No, por la descripción que tú estabas haciendo, me imagino. Entonces, pero mi pregunta es si este gráfico que tú tienes atrás tuyo es una cadena que se da completa tanto para las startups como para las empresas. Mm. Vale. Sí, a ver, esto puede requerir una conversación más larga tal vez No, es para que era para diferenciar seguirte muchos. en lo que viene Sí, ahora. muchos depende, pero la gran diferencia que yo te diría, porque ojo que esto puede confundir a lo mejor, que aquí yo dice arriba startup empresa. Ujú. Ahora, depende de cómo estemos entendiendo el concepto.
no estoy diciendo aquí que esto aplique para la startup y esto aplique para la Ok, empresa. ok. Acá en este contexto estoy ocupando el concepto en el sentido de que por definición una startup es una organización que está tratando de encontrar su modelo de negocio y una empresa es una organización que está explotando un modelo de negocio. Y esta es una Perfecto. confusión típica que es como nos queremos asumir como empresa desde el día uno. Y no, si no tenemos un modelo de negocio claro como que explotar, configurarnos para explotar ese modelo de negocio es contraproducente. Entonces, es como, no sé, si ustedes quieren Lo- practicar un deporte, la distinción entre alguien que está aprendiendo el deporte, está como entrenando, ok, está adquiriendo la habilidad, versus alguien que es un deportista olímpico y participa en ok. competencias, ¿no? Por eso yo te decía, Eh, yo un, creo, sí, un yo error muy creo. típico es que, como si en la metáfora del deporte, es que nos queremos ir a jugar, a competir de una vez, y como que no hemos siquiera entrenado antes. Aquí, ¿cuál va si tú eres, si tu proyecto es más tradicional, ¿Mm? probablemente entendiéndose esto como que no te estás inventando tanto la rueda, hay una industria allá afuera que ya hace más o menos lo que tú haces. eh, Probablemente esta parte la puedas hacer más rápido, sea más fácil de resolver, las respuestas estén más allá afuera. Hay una gran diferencia entre en un proyecto que es de alta innovación, si trato de encontrar respuestas allá afuera, más me voy a confundir que lo que me voy a aclarar. Si tu Ok, proyecto es más tradicional, sí, pues las respuestas están allá afuera, no te inventen la rueda, como que hay otros que ya están haciendo lo mismo y lo están haciendo bien. Entonces, enfoca tu diferenciador en, en lo que va a crear valor. Ellos lo están haciendo y hacen todo esto bien, pero hay este elemento en su cadena productiva que yo creo que puedo mejorar y hacerlo más eficiente. Entonces, la estrategia es hacer todo igual a los otros y ese elemento, efectivamente cambiarlo y de esa forma soy más competitivo. Pero no hacer todo diferente a lo otro. Eso no tiene sentido si tú estás entrando en algo que ya tiene una industria clara, etcétera. Eh, Eso. gracias, gracias Álvaro. Mayra, Sí, pero mi pregunta, y permíteme para poder lograr captarte todo esto. Cuando nosotros estamos, la empresa lo tienes muy claro, está definido, o sea, no hay nada que cambiar. Los startups dentro de una empresa se puede dar muchos o varios a nivel de productos diferenciados, cada uno de ellos dentro de una empresa, ¿correcto? ¿O no es correcto? que dentro de una empresa podría tener como diferentes startups dentro de una empresa, algo así. Sí, algo así, algo así. Puede darse porque, digamos, de repente la característica de la empresa te permite estar haciendo. Por ejemplo, vamos a pensar hipotéticamente en una empresa que genera innovación, Ujú, pero a nivel de productos consumibles, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué? Tú vas a ir variando el producto consumible, le vas a poner mora, no le vas a poner, le pones fresa, es el mismo mm, producto, lo único que estás mm, cambiando es algún elemento interno. Pero si tú produces el producto, pero al momento se te ocurre hacer, no sé, pues un aplicativo que te permita hacer el peso mm, del valor calórico de cada cosa que pueda hacer. O ujú. sea, tú quieres desarrollar eso, puedes hacer, o sea, digamos, se convierte en el producto Sí, creo que te entiendo. Entonces, a ver, primero, para esta conversación, estos conceptos son discutibles y además en diferentes contextos puede ser que tengan otras connotaciones, ¿vale? Entonces, para esta conversación y para este que tenemos en pantalla, empresa es una organización que ya tiene un modelo de negocio que puede explotar. Lo puede hacer mejor o lo puede hacer peor, pero hay algo, una maquinita que se mueve, básicamente, ¿vale? Entonces, si tú no tienes una maquinita que se mueve y genera ingresos, todavía no te puedes llamar empresa. Eh, si tienes una que otra venta esporádica y una que otra prestación de servicio o entrega de productos esporádica, no te puedes llamar empresa, ¿vale? Esa es la distinción aquí. Entonces, ahora, sobre lo que estás diciendo, también daría para una conversación larga en sí mismo, pero está el concepto de spin-off
que es como cuando yo desprendo como otra startup, la podríamos llamar dentro de esta conceptualización, desde una organización o empresa. Eso se hace desde tu universidad, se hace desde empresas establecidas, y es como, bueno, yo tengo esto que creo que se puede utilizar en estas otras cosas, y ahora eso era parte de mi producto, pero puedo sacar eso y puede tener una utilidad en sí mismo, y eso se transforma en otra organización, y sí, perfectamente podría ser una otra startup. Lo cual hay que tener cuidado que no todo es un spin-off, puede ser que simplemente sea otra línea de negocio. Ahora, en la mayoría de los casos de ustedes, no vale la pena que le demos mucha vuelta a esto porque el consejo es enfócate. O sea, ustedes, me puedo estar equivocando que haya un caso aquí que sea diferente, pero tienen muy pocos recursos en cuanto a personas y dinero detrás. Entonces, menos es más. O sea, no necesitamos tener muchas líneas de negocio, no necesitamos tener muchos aplicativos de nuestra tecnología. Necesitamos, en primer lugar, tener uno que lo tengamos muy bien controlado y rente bien. Con eso ya podemos empezar a vivir tranquilo. Si ya vivimos tranquilo y ya estamos estrujando bien esto, ya bueno, podemos derivar otro. Y ahí cuando se deriva otro, y en los spin-offs sí que se hace 100% así, debería, ojalá, tener casi un equipo independiente para eso. Porque si no, nuestra cabeza se empieza a volver loca, nos empezamos a confundir, extrapolamos conclusiones de una línea de negocio a otra, las cosas empiezan a competir por nuestro tiempo. Es muy contraproducente estar abarcando demasiado a la vez. Bueno, entonces, en la etapa de reconocimiento del cliente. Entonces aquí nos centramos en descubrir y validar a los clientes. ¿Quiénes son? Antes decía si, por ejemplo, tú estás entrando con un insumo, como era el ejemplo de Roberto, a industrias que pueden ser diferentes, pero una industria que ya existe, aquí se basa en descubrir muy bien cómo ya opera esa industria, conocer muy bien cuáles son sus necesidades, conocer muy bien a ese gerente de operaciones que a lo mejor dice, bueno, es que este insumo me está provocando problemas en mi producción, o el gerente de, de ventas que a lo mejor dice, necesito poder vender más barato y para eso necesito reducir costos, o el que sea que de alguna manera tiene un problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, deberíamos funcionar con un equipo flexible. El objetivo todavía no somos una empresa, el objetivo es comprensión. Si se generan ventas, genial, pero incluso podemos comprender, ver la oportunidad ahí al frente y no tomarla todavía porque no es el momento. El objetivo es comprensión. Y validar la demanda real, ¿vale? Entonces, si vamos a comprender, por ejemplo, abarcar, nosotros decimos que esto podría servirle a la industria de suplementos alimenticios, a la industria que produce tal tipo de alimentos, a la industria para alimentos de mascota. La forma larga de hacer eso es intentar venderle a todo. La forma corta de hacer eso es anda uno a uno, de forma secuencial y ordenada, conversa con todo, entiende bien sus necesidades y entiende dónde hay más dolor, dónde hay una necesidad que se relaciona a lo que a tu propuesta de valor y sea más potente, duela más. Alguna industria que necesite sí o sí cambiar, que no lo haga por la novedad, que lo haga por la necesidad. Eh, Acá la dedicación es más baja y no genera ingresos. Esta etapa no va a generar ingresos y podemos así a lo mejor hacerla en media jornada de trabajo. Luego la validación de la solución y que ya entonces conocemos a nuestros clientes, ya vimos que entonces era la industria de suplementos alimenticios para las personas mayores, que nos decía, bueno, necesito entregarles una característica que ayude a X cosa, entonces a aquella les brindamos la solución. La solución igual centrada en la propuesta de valor. Mira, yo te doy esto con tales condiciones, no en lo técnico, sino en qué es lo que va a lograr al final del día, en poner en juego ya una propuesta de precio que debería tener que ver con las consecuencias que le provoca al cliente ese problema. Eh, es poner en juego una solución, pero a lo mejor no es la solución más eficiente,
No es la solución ideal, pero una solución que vamos a poder comprobar que la gente paga por esa solución. Entonces, vamos a validar sobre el cliente, sobre el precio, sobre la propuesta de valor. Esta es una etapa que muchas veces nos la saltamos en el sentido de que ponemos en juego el ejercicio de venta, pero no estamos solamente quedando con la métrica final de la venta, lo cual es válido, tenemos que tener, obviamente, esa es la métrica más importante, pero puede ser que les pase como este ejemplo del proyecto para restaurantes, que esa métrica está dando el resultado, pero luego no tenemos 100% claro por qué lo dio. Y luego empiezan a generarse muchas dudas sobre el precio. Eh, por ejemplo, con este proyecto también habían dudas sobre el precio. Y es, bueno, es que no, parece que hay un segmento de cliente que te está reclamando por ciertos atributos de la solución y hay otro que lo está validando. Entonces, a ver, ¿en cuál nos vamos a entrar? En el que lo está validando y que quiere una solución menos sofisticada, pero muy fácil de utilizar. Ah, entonces tu propuesta de valor también tiene que ver con la facilidad de uso. Como tal vez no tengo todas las posibilidades que tienen otros, pero tengo facilidad de uso. Ok, y a ellos, ¿cuánto les duele ese problema? Ah, tu propuesta de valor tiene que ahorrarle tiempo. ¿Cuánto tiempo están gastando? ¿Cuánto, si traducimos eso en plata, cuánto plata es? Em, y ahí empezamos a jugar con el precio, no solamente desde los costos. Eh, y ahí ya el modelo de negocio debería empezar a tomar forma. Deberíamos haber sido capaces de resolver cómo tener prospectos al frente, etcétera. Eh, y acá ya empezamos a necesitar más dedicación y debería empezar a generar los primeros ingresos. Ingresos que a lo mejor no es completamente rentabilidad. Luego estamos en la puesta en operación que vamos entonces a trabajar diferentes aspectos del modelo de negocio para explotar este concepto en medio técnico, es problem solution fit. O sea, hasta lo anterior logramos resolver, mira, yo ya conversé con 20 gerentes de operaciones de empresas que producen para alimentos para personas mayores. De esos 15 me manifestaron que necesitan incluir tal característica porque si no, no están pudiendo entrar a las licitaciones de no sé qué, bla, bla. Tienen el problema, les está doliendo, están perdiendo plata por no poder entrar. Les di la solución, les gustó, todavía ni siquiera sé cómo producirla a la escala que necesito para generar la rentabilidad que necesito, pero ya tengo un call center problema y solución. No tengo un negocio todavía, totalmente, pero tengo un call center problema solución. Eh, Acá tenemos que hacerle un negocio, tenemos que encontrar la receta. Acá entra el tema del proceso comercial, tenemos que empezar a armar ya de partida tenemos que entregar un producto o servicio que sea replicable. Entonces, a lo mejor si ustedes entregan un servicio, ya aquí tenemos que transformarlo en un proceso. No puede ser así la improvisación. A lo mejor sí tuvimos en etapas anteriores, que era como medio improvisado porque confiamos en nuestras capacidades. Tenemos que desarrollar capacidades productivas internas y externas, aquí va a haber que tomar decisiones. Tenemos que producir algo, vamos a invertir en nuestra planta, vamos a ver si lo podemos maquilar con terceros, vamos a decisiones que van a ser estratégicamente muy relevantes. Tenemos que empezar a desarrollar este primer embudo de venta, ¿no? Y luego estamos en la etapa de estabilización, que sería, buscamos eficiencia. Este es un tema súper importante, porque mucha gente empieza a buscar eficiencia desde antes. O sea, justo hace unos días también, bueno, la semana pasada estaba con un proyecto que me dice, es que creo que tengo un problema en mi estructura de costos, tengo toda mi planilla, pero no logro llegar a precios porque yo necesito generar tal nivel de rentabilidad. Y empiezo a mirar su planilla y era como, estamos cometiendo un grave error, que es como, estamos queriendo generar eficiencia cuando en ese proyecto estaban sus primeros clientes realmente. Y buenísimo que tuviera una demanda aprobada, de que no sabía ni cómo le iba a atender todavía, y por eso estaba teniendo el problema de qué precio les digo, y no sé bien cómo poner el precio porque no me están dando los números en mi planilla, pero estaba cometiendo el error de querer ser eficiente desde el principio, de querer que el negocio fuera como algo muy rentable desde el principio. La etapa que le están no es el minuto para buscar eficiencia. Si la puedo tener desde el principio, maravilloso, pero no debería ser la mayor preocupación.
la etapa de estabilización, donde ya tuve mis primeros clientes, ya la máquina está rodando, ya tengo una pequeña infraestructura que es capaz de encontrar clientes, hacerles propuestas, cerrar los clientes, empezar a hacerle, entregarle el servicio, el producto, todo eso funcionando al mismo tiempo, ya y le di un tiempo de rodaje, es el momento de buscar la eficiencia. Entonces, aquí sí vamos a tener que tener una completa dedicación al producto, y aquí el primer objetivo tiene que ser alcanzar punto de equilibrio. O sea, que ya dejen de me voy a morir. En las etapas anteriores estiren todo lo que puedan su tiempo de vida, a lo mejor teniendo opciones paralelas, porque son etapas también que son de alta incertidumbre y en donde realmente, por más que podamos hacer ciertas aproximaciones, cuánto va a durar esa etapa es una cierta nebulosa. Pero si ya están en una etapa de estabilización, necesitan ya quemar la nave 100%, lanzarse y lograr el punto de equilibrio lo antes posible. Ahí pequeña salvedad, estamos contra el tiempo, pero el punto de equilibrio, ojo con punto de equilibrio donde igualo mis ingresos con mis egresos, ¿no? Y por eso ya es como, bueno, dejo de tener el riesgo vital, porque por lo menos puedo sobrevivir. No estoy generando utilidades, pero puedo sobrevivir. Entonces, no busquen el punto de equilibrio ideal desde un principio, traten de buscar un punto de equilibrio funcional. Si se pusieron a hacer las cosas de forma ideal desde el principio, van a tener un punto de equilibrio mucho más difícil de alcanzar. Entonces, esto es ir en etapas. Y ya cuando estoy en crecimiento, aquí sí. Aquí el objetivo es maximizar rentabilidad. Y aquí la cosa no es rentabilidad, o sea, no es solo ventas. En lo otro estamos tratando de alcanzar punto de equilibrio, mayores ventas, más clientes, por tanto. Acá ya deberíamos buscar rentabilidad. No necesariamente más clientes significa más rentabilidad. Que la rentabilidad viene de qué margen nos dejan nuestros clientes y luego qué cantidad de costos fijos tenemos que absorber con ese margen que nos dejaron los clientes. Por lo tanto, pueden aumentar el margen, pueden tener más clientes, por supuesto, pero también pueden aumentar el margen y pueden reducir también sus costos fijos y eso también aumentaría la rentabilidad. Si son lógica de startup y creen que un crecimiento acelerado, probablemente en este momento van a estar quemando mucho dinero en crecimiento, 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 los costos fijos empiezan a aumentar. Lógica de startup en el sentido de cómo se entiende de la lógica de inversión, ¿no? Así de tu negocio y mi negocio como inversionista es la valorización de la empresa. Quiero que valorices lo más rápido posible, no es la rentabilidad, no es las utilidades que vamos a retirar. Entonces ahí igualmente es importante la rentabilidad del negocio, aunque eso no se va a transformar en utilidades. Si tienen una empresa más tradicional que no está buscando como la valorización constante, aquí es importante que busquemos que las utilidades sean importantes al final del día. Aquí su negocio va a empezar, su negocio personal, ¿no? Va a empezar a crear valor porque van a empezar a ver dinero al final del día. Acá necesitamos invertir significativamente en marketing, en ventas, generar ingresos predecibles. Acá ya deberíamos responder con claridad todo este tema de las métricas desde la etapa anterior, pero en esta ya lo deberíamos ser capaces de responder con seguridad. ¿Cuál es nuestro costo de adquisición? ¿Cuál es nuestro valor del cliente? Y así una serie de otras métricas relevantes que aquí ya sí deberíamos tener una proyección de ventas, deberíamos tener una planificación financiera coherente, deberíamos tener una marca coherente, etcétera. Pero esto es ya la etapa más intensiva, ¿vale? Y si llegamos con muchos vacíos a esta etapa, vamos a empezar a tomar malas decisiones, vamos a empezar a desperdiciar dinero en marketing porque no estamos transmitiendo bien la propuesta de valor, etc. Y esto como consejo general, definir pequeños hitos, o sea, todo el rato estar como en ciclos, porque si no estamos como todo el rato ejecutando y cuestionándonos. Hay momentos para tomar decisiones estratégicas y hay momentos para ejecutar. No podemos estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo porque si no nos estamos haciendo zancadilla a nosotros mismos, nos estamos como haciéndonos caer a nosotros mismos. Hay momentos en donde no pensamos y ejecutamos, y hay momentos en donde vemos los resultados de esa ejecución, pensamos y tomamos decisiones. Entonces, consejo, definan hitos en donde participen otra gente, cosa que lo obligue a hacer esta instancia, pero no estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y para finalizar, la invitación es, yo les decía esto es como cuando estamos en YouTube y vemos las oportunidades.
Ya, entonces voy a ver, tengo que evaluar esas oportunidades con empatía, pragmatismo de los intereses de la contraparte, en el sentido de que mm, me están ofreciendo un programa que me va a ayudar a levantar inversión con inversionistas. En este programa, por ejemplo, tienen una inversión que es como más un fondo, ¿no? Pero es como, en otros programas es como, anda, te presentamos inversionista, inicia tu ciclo de inversión y capitalización. Estoy en una etapa inicial, ¿es el momento para meterme a ese programa? No, pues no es el momento para meterse a ese programa. Hay programas que son para etapas iniciales, hay fondos que son para etapas iniciales, no te metas en el incorrecto. Eh, ¿Quieres, de repente estás viendo que va a explotar la industria de los farmacéutica que hace suplementos de no sé qué? Y de repente te aparece al frente un programa que te ayuda a entrar a la industria acuícola como, y tú dices, "Oh, igual podría servir esto para la industria acuícola, pero no podéis correr dos carreras al mismo tiempo. No te metas en eso tampoco, ¿no? Métete, busca el programa que es para la industria en la que estás. Entonces, si nosotros nos conocemos bien y sabemos bien en la etapa en la que estamos, vamos a poder filtrar qué es lo que nos sirve. Y cuando digo evaluar con empatía y pragmatismo, porque no tenemos que ser ingenuos tampoco. O sea, todas las contrapartes tienen sus intereses. Los programas y los fondos y los inversores tienen intereses, en el sentido de que ellos también necesitan mantener sus máquinas andando. Y por lo tanto, tenemos que evaluar, no puede ser una cosa unidireccional, o sea, es como, yo estoy aquí, yo me conozco, yo sé que necesito esto y desde ahí te evalúo, te hago preguntas. Se van a meter un programa, perfectamente pueden contactar por LinkedIn al administrador de ese programa de antes y hacerle muchas preguntas o pueden optar por los caminos que ellos le hayan brindado. Y si van a buscar inversión, tienen que saber muy bien la tesis de inversión que están buscando, que el tipo de inversión que busca ese inversionista que calce con sus intereses y con su momento. Entonces, y desde ahí ya es como negociar buscando condiciones que beneficien a todas las partes. Como no podemos caer en la ingenuidad de creer que la contraparte lo hace por pura filantropía, porque tienen sus intereses, tienen que ganar dinero de alguna forma, pero tampoco podemos caer entonces en querer imponer todas nuestras condiciones, como, bueno, con la inversionista, por ejemplo, hay margen de juego. Negociemos, como, pero es imposible negociar si yo no sé lo que yo quiero y necesito. Literalmente imposible. Entonces tenemos que partir de dónde estoy, qué es lo que necesito para llegar al siguiente paso, a la siguiente etapa, y bajo eso busco oportunidades, filtro las oportunidades que me llegan y negocio. Así que eso ya para finalizar y algunas otras cosas que pueden verla en la presentación, que son unos consejos solamente, pero para finalizar, saber si tienen alguna duda, pregunta. Puede ser que este taller le haya dejado más dudas que claridades, pero si fue así, espero que en las instancias personales le aclare más cosas, pero cuestiónense, porfa, dónde están, quiénes son y dónde están. No es lo mismo, todas las respuestas son un gran depende. Yo nada más agregar que justo esta confusión es para la claridad, ¿no, Álvaro? Como que no sientan que están estas sacudidas de estas sesiones contigo que son muy honestas y pues se aprecia, ¿no? Porque también a veces uno como emprendedor es como de, es este aprendizaje compartido, como siempre hablamos, ¿no? O sea, para que en tener esta claridad, sé que tú estás aquí compartiendo ahora porque también lo has vivido personalmente y lo cuando hablábamos de estas sesiones que queremos que les aporten valor a ustedes es desde ahí, ¿no? No para que digan, bueno, como dice, empezamos game cero y me voy al principio, sino como poder replantearse en verdad en qué nivel están y que puedan. Y como les decía también, que hay complejidades, cuando escuchaba hablar a Roberto decía, claro, a veces seguimos, es como que estamos jugando en una etapa y de repente empezamos otro juego en otra etapa con otro, digamos, entonces estamos jugando dos juegos o tres juegos al mismo tiempo en diferentes etapas y es cuando se pone como bien compleja la cosa, ¿no? Porque es como, es como esa claridad también de dónde estás, pues estoy acá en esta con este proyecto, pero estoy acá en esta otra con el otro y es como la confusión ahí también de cómo saber cómo tener ese enfoque, ¿no? Entonces, bueno, nada más Y ahí, agradecer que la confusión es para la claridad, nada más. sí, Raquel, ahí, si me permiten agregar un minuto más, pero ojo
con no caer en el famoso, ahora está como de moda este concepto del FOMO, que es como esto de no me quiero perder la oportunidad. Es como, es que me invitaron a participar de esto. ¿Por qué participo? Porque no me quiero perder la oportunidad, porque siento que es una oportunidad única. Oportunidades van a tener por montones, como que ahora se da el FOMO en las más diversas cosas, porque como uno en redes sociales tiene acceso a demasiado, como que se genera una cierta ansiedad de, uy, me estoy perdiendo esto, uy, me estoy perdiendo esto otro. Entonces, no caigamos en el FOMO, como ahí paños fríos y selecciono que es realmente una oportunidad para el momento en el que estoy, para la etapa en la que estoy. Yo creo que Graciela tiene la manita levantada y si quieres, después de ahí de Graciela nos vamos a la fotito ya para No, cerrar. sí, básicamente decir que estas sesiones han sido supremamente enriquecedoras porque valoro muchísimo la sinceridad de cómo nos presentan todas estas alternativas que realmente nos ponen a cuestionarnos y lo que muchas veces no hacemos. Empezamos a hacer un poco el proceso y no nos detenemos a pensar y digamos que con todo esto y la construcción de la matriz y bueno, no sé qué, todo eso, uno como que empieza a ir a un ritmo y no hace esto que tú nos aconsejas que es súper importante y que creo que es lo que nos debería dar. Nosotros somos, digamos que una empresa ya con un recorrido y estamos metiéndonos en una unidad de negocio pues que la hemos venido trabajando desde hace algunos años. Pero que no la hemos fortalecido y que con lo que tú nos aportas realmente nos pone a analizar más bien ese paso a paso como tú lo tienes escalera, digamos, y no como uno a veces quisiera llegar ya a la cima. Entonces, de verdad que muy valioso. Solamente quería decir eso. Mil gracias. Mucho gusto. Creo que sirva. Y disposición a asumir costo hundido. En economía se ocupa ese concepto, como costo hundido es algo que en lo que uno ya gastó energía, ya gastó recursos y es irrecuperable. Eh, y hace poco leí un artículo de alguien muy importante en el ecosistema en Estados Unidos y que hablaba mucho de que se están cometiendo grandes errores en el ecosistema por no querer asumir costos hundidos. Porque partimos hace 3 años y creíamos que íbamos a ir para acá y compramos máquinas para fabricar esto y ahora quiero que sí o sí se ocupen esas máquinas. Te diste cuenta que a lo mejor el modelo de negocio no era ese y esas máquinas son un costo hundido y hay que asumirlas. Es como, perdí, fue una mala decisión, voy a perder más si sigo empecinado en que esas máquinas cobren un valor, más que si asumo que, bueno, cometí una mala decisión, veo si las puedo vender y voy por donde la evidencia de mercado me está mostrando que debo ir. Las famosas renuncias que les decimos. Bueno, si quieres, nos tomamos la fotito de cierre. Te agradecemos mucho, Álvaro. Bueno, que sepan que vamos a tener, mañana es día festivo para algunos, tengo entendido ahí por el calendario, entonces tenemos la siguiente sesión el miércoles y continuamos con esto. Y como les decía también ahí para los que vean si hay valor en una clínica como más práctica, bueno, también Álvaro les comentó que va a haber estas como diagnósticos más personalizados. Entonces, pues que sepan que vienen muchas cosas que sé que les van a ser de mucho valor a ustedes también. Listo. Bueno, gracias Álvaro. Por aquí ya prendan las camaritas. El emoji de cómo se sienten, cómo cerramos esta sesión. Aquí vamos con la primera pantalla. 1, 2, 3. Listo. Y vamos con la segunda pantalla. A ver. Listo. Ya estamos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos Gracias. miércoles nuevamente. Gracias. Gracias, hasta luego. Estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.